¿Qué tal? Es un placer. Soy Eduardo Semadeni, consultor de CEMES Consultoría Financiera. Y bueno, pues en esta ocasión este video va a tratar de hacer un muy breve análisis sobre el informe que el Banco de México presentó para el primer trimestre del 2023. Y nuestro objetivo básicamente es mostrar o tratar de enseñar cómo este tipo de informes son muy útiles para las empresas en lo que toca a su administración financiera para sus decisiones de inversión y de financiamiento. Así que bueno, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a presentar eh, una serie de diapositivas que nos van a ayudar a ilustrar lo que queremos nosotros en esta ocasión transmitirles. Bien, como decíamos, es el informe del primer trimestre 2023, enero a marzo, que el Banco de México presentó. Antes de analizar brevemente este informe trimestral, queremos recordar lo que son algunas de las decisiones que se tienen que tomar en cualquier empresa, no importa si esta es corporativa o es una pyme, ¿verdad? Una pequeña empresa. Todas las empresas se ven envueltas en ciertas decisiones que significarán su desarrollo económico y financiero. Por ejemplo, aquí señalamos algunas de ellas, lo que es la planeación de recursos e inversión. Es decir, es necesario que haya una planeación en cuanto a de qué forma se van a estar utilizando los recursos económicos, que en este caso pues es el capital, es el dinero, y cómo este dinero se va a estar invirtiendo. Por supuesto, también esto tiene que ver en cuanto a cómo se va a conseguir ese dinero a través del financiamiento, que es el que vamos a aplicar a inversiones. Pero esto tiene que tener una planeación y precisamente vamos a ver hoy cómo este tipo de informes son muy importantes para tomar estas decisiones. Por supuesto, como sabemos todos, la liquidez de las empresas depende mucho del equilibrio del capital de trabajo, es decir, de un equilibrio en la inversión en el corto plazo, en este caso al adquirir activos circulantes, que es lo que, como decíamos, nos va a dar la posibilidad de generar esta liquidez. Como lo hemos dicho en otros videos, la realidad es que si una empresa invierte más de lo que se requiere en activo circulante, pues va a tener una serie de costos de mantenimiento y si invierte menos de lo que es necesario para su empresa y de acuerdo a su estructura, pues va a tener costos por faltantes. Esto obviamente deja de ser un equilibrio, más bien presenta un desequilibrio en el manejo del capital de trabajo que sin duda va a tener un efecto directo en la liquidez de la empresa y probablemente en la solvencia. Para ello es necesario definir políticas, por ejemplo, en cuanto a la reinversión de utilidades. Hoy por hoy, sobre todo en estos tiempos donde tenemos una política monetaria expansiva, restrictiva por parte del Banco de México, hace que las tasas de interés sean altas y eso es precisamente uno de los aspectos que se hacen notar en este informe y por lo tanto es necesario que las empresas aseguren de que sus utilidades puedan ser utilizadas para reinvertirlas a fin de tener menos necesidad de pedir financiamiento. Así que esto es otro aspecto que se tiene que tomar decisión. Por supuesto, estos los dos últimos puntos también los queremos enfatizar por el hecho de que es importante que cualquiera de las decisiones que acabamos de mencionar, que son ineludibles estas decisiones por parte de las empresas, no las pueden evitar, deben estar bien fundamentadas y al mismo tiempo conocer el entorno y eso es lo que queremos ilustrar en esta ocasión para estas empresas, sobre todo pymes, que son las que nosotros como consultores nos estamos concentrando para ayudarles, especialmente aquellas que no tienen un área financiera. Vamos a ver entonces este informe, como decíamos, ¿verdad? Y para ello vamos a ver el aspecto del factor externo que se presentó por parte de la Junta de Gobierno de México, del Banco de México. Para empezar, un aspecto macroeconómico importante tiene que ver con el crecimiento que se espera para este año. Este dato que tenemos aquí, que lo estoy señalando en este momento, habla de que creceríamos para el 2023 1.8% del Producto Interno Bruto. Esto vamos a hacer una modificación, dado que en los últimos datos que se están dando por algunas instituciones financieras a nivel mundial y también algunas instituciones financieras en México, han subido el crecimiento del Producto Interno Bruto, que sin duda es una buena noticia en relación a el desempeño económico en el país. Hay que recordar que si el PIB crece, pues a todos nos beneficia. Si el PIB deja de crecer, eso nos va a perjudicar a todos.
Para darnos una idea al respecto, hemos incluido en esta presentación un informe que salió el día de hoy, 17 de julio del 2023, de la casa de bolsa Monex, donde podemos darnos cuenta que lo que están ellos previendo es un crecimiento del 2.91%, o sea, es un casi un punto arriba, lo cual si lo comparamos con el 2022, estamos hablando de una disminución de crecimiento del Producto Interno Bruto mucho menos de lo que se estaba esperando. Casi estamos hablando de un 5% en disminución del Producto Interno Bruto. Aunque es pequeño, hay que reconocer que estamos hablando de una ralentización de la economía, es decir, se va a desacelerar la economía. Si este es el escenario, entonces todavía hay cierta posibilidad que las empresas deben buscar para poder eh, pues aplicar estas decisiones que hablábamos al principio para poder generar mayores recursos y sobre todo una liquidez. ¿Por qué hablamos de la importancia de la liquidez? Bueno, porque como ustedes pueden darse cuenta, si regresamos a la diapositiva anterior, del 1.8 que estaba previsto por parte del Fondo Monetario Internacional, el dato que se está dando era del 1.6%, es decir, se ve con claridad que va a haber una desaceleración o ralentización en términos del 2022 al 2024. En este caso, hablar del 1.6 significa que creceríamos menos en el 2024 que en el 2023, lo cual habla de una inercia hacia abajo en cuanto a lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si regresamos al análisis que dio o publicó Casa de Bolsa Monex, vamos a encontrar de que no hablamos de 1.6, estamos hablando del 1.40% o 1.4%. Si hacemos un análisis de esto, si llegamos a crecer solamente 1.40 para el 2024 y crecemos 2.91, estaríamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto del 51.8%. O sea, si pensamos en términos de producción, si pensamos en términos de ventas, se caerían en esta proporción, 51.89%. Ahí la importancia de que tengamos que estar previendo qué es lo que podemos hacer para poder generar la liquidez que vamos a requerir en un momento en donde se nos está avisando, se nos está pronosticando, claro, estas son proyecciones, de que va a haber una caída en el Producto Interno Bruto, en la producción y por lo tanto también en la demanda, 51.89 para el siguiente año. Dada la buena noticia, entonces hay que aprovechar estas condiciones, claro, no se están dando en todos los sectores, pero hay que aprovechar esta cuestión para poder generar la suficiente solvencia, la suficiente liquidez con cierto tipo de estrategias que permitan a la empresa tener flujos de efectivo contingentes que les permita hacer frente en caso de que no solamente quede como una ralentización, sino es posible que pudiéramos pasar a una posible recesión, no sabemos, ¿verdad? Los datos que da la Casa de Bolsa Monex, pues sí habla obviamente de que llegará un momento en donde va a empezar a decrecer el Producto Interno Bruto. La economía en México empezará a decrecer y ahí es en donde se va a ver una necesidad importante que estaremos señalando en unos minutos más adelante. En términos generales, hay una evidencia de una ralentización económica que las empresas deben pensar en términos de lo que mencionamos al principio. Ahora, ¿por qué se da esta circunstancia? Bueno, aquí es donde ayuda este tipo de informes. Por ejemplo, la desaceleración económica es originada por el alza de las tasas de interés. Esta gráfica publicada por el Banco de México muestra cómo en realidad todos los países desarrollados subieron sus tasas de interés, pero no solamente las subieron, sino que las subieron de forma rápida, ¿no? O sea, una velocidad muy importante. Aquí vemos el caso de México. Ustedes pueden darse cuenta que de una tasa del 4% a una tasa por arriba del 11%, estamos hablando de una subida bastante rápida y bastante agresiva. Por lo tanto, no podemos esperar otra cosa más que un efecto en la economía. La realidad es que nosotros esperábamos que hubiera un mayor efecto en la economía. Todavía no lo podemos saber qué es lo que va a pasar, pero sí se tiene una actitud un tanto optimista, como vimos ya los datos en la diapositiva anterior. Pero es evidente el crecimiento de lo que es propiamente las tasas de interés. Obviamente esto hace que el crédito sea más caro y afecta tanto a los que producen como también a los consumidores, especialmente aquellos que hacen mucho uso del crédito. Se encarece y tienden a consumir menos. Eh,
Por lo tanto, pues lo que estamos viendo, ¿verdad? En la economía en general, también a nivel mundial, es una señal de la caída de los precios. Es decir, como se empieza a notar que va a haber poca demanda, entonces se empieza a tomar ciertas decisiones de empezar a comprar menos materias primas porque se va a producir menos, porque obviamente se va a consumir menos o va a haber menos ventas. Esto lo podemos darnos cuenta, uno, por el lado del petróleo. Vean ustedes cómo lo mostramos con la flecha amarilla. Hay una caída importante de los precios. No solamente en el caso del petróleo, sino como lo vemos en la gráfica de la derecha, también de algunas otras materias primas o commodities, como en el caso del maíz y el trigo, que obviamente son productos intermedios que se utilizan para muchos productos terminados, ¿no? Que se llegan o que llegan al consumidor final. Lo que vemos es una caída evidente, lo cual pudiera ser una señal de que efectivamente va a haber una caída en la economía mundial y lo que se está tratando de ver si se va a caer en una recesión o no. Entonces hay que ver esta situación. Por supuesto, ¿cuál es obviamente el efecto ante la subida de las tasas de interés? Bueno, pues que obviamente se empieza a provocar la caída de los precios, es decir, empieza a haber una caída de la inflación. Eso es lo que podemos notar y la estamos ilustrando con esta flecha color guinda, donde se ve que en países desarrollados, que es la gráfica del lado izquierdo, se ve claramente que se está cayendo ya los precios, ¿verdad? En México está sucediendo exactamente lo mismo. De hecho, ya estamos llegando a tasas anualizadas del 5% como se dio durante el mes de junio. Todavía no se tenía este dato cuando este informe se presentó por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante que debemos tomar en cuenta. Es decir, los precios sí se están dando efecto debido a la política monetaria restrictiva por parte del Banco de México, que no es otra cosa más que ir quitando dinero de la economía, lo cual obviamente hace que las tasas de interés suban, pero al mismo tiempo afecta lo que es el crédito. El crédito se encarece con todas sus repercusiones en este sentido. Bueno, esto es lo que vemos desde el punto de vista externo, es decir, en la economía mundial, este es el panorama que se está presentando y obviamente en el caso de México así también lo estamos viendo, ¿no? Ahora, si nos concentramos en lo que se publicó en relación a la economía mexicana, lo que vemos, pues obviamente en cuanto al Producto Interno Bruto, esta flecha verde nos señala que estamos por arriba de 100. Es decir, a pesar de la caída que hubo por la cuestión de la pandemia, que fue una crisis diseñada económica, vemos como si hubo una recuperación tipo V y que ya a partir del 2022 hubo un crecimiento por arriba de 100. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dado que se trata de un índice, todo lo que se genera en el cálculo del índice por arriba del 100, estamos hablando de crecimiento. Cuando vemos esta variación trimestral del Producto Interno Bruto, vemos que precisamente desde el 2021 final, del 21 y todo el 2022 y lo que va en el 2023, pues sí se ha ido manteniendo vamos a decir, un promedio en términos de crecimiento trimestral, lo cual está haciendo que muchos de estos pronósticos pues hagan que México va a crecer más de lo que estábamos pensando. Recuerden que el Fondo Monetario pensaba que era 1.8, pero ahora estamos hablando de quizá 2.30, 2.40, y en el caso de Casa de Bolsa Mónica estamos hablando de 2.9%, ¿verdad? En este sentido. Así que ese es un aspecto que está ocurriendo en México, estamos arriba de 100. Ahora, hay que tomar en cuenta que no todos los sectores están en la misma condición. Por ejemplo, las actividades primarias, estamos hablando de que ha tenido un crecimiento por arriba de 100, pero casi por más o menos en niveles del 102, 103 de índice de crecimiento acumulado. Por supuesto, también no hay que olvidar que en el caso de las primarias llegó a 110, pero estamos viendo ahorita una caída. Entonces, todas las empresas que están en canales de producción, canales de valor en este sector, pues hay que tomar en cuenta que ese es el que ha tenido mayor crecimiento de forma importante. En el caso de lo que es la actividad secundaria, pues sí, también hubo una caída de forma más importante, más estrepitosa, pero como lo vimos en el Producto Interno Bruto en general, sí está por arriba de 100, tanto en el caso de las actividades secundarias como también en el caso de las actividades terciarias, como lo vemos aquí, ¿no? De tal modo que en las primarias es las que están en mejor posición para poder hacer frente a esta situación, dado que están por arriba
de 105, ¿no? Ya están 107 por ahí en esos niveles. Sin embargo, los demás han tenido un crecimiento más lento. Aquí vemos algunos contrastes, ustedes los pueden ver. Nosotros solamente vamos a señalar que la manufactura es la que ha estado creciendo de forma importante después de la pandemia que sufrimos, y la que está teniendo mayores efectos en términos de actividad industrial tiene que ver con la electricidad, el agua, el gas y también la construcción. Todos ellos están por abajo del 100. Entonces hay que considerar esto tan importante. En el caso de la minería, pues está levemente por arriba de 100, manifestando esta situación de crecimiento o de no crecimiento. Por supuesto, todas están recuperándose, pero no todas están recuperándose en la misma proporción, sobre todo la construcción y el sector de electricidad, de agua y de gas. Entonces hay que ver aquellas cadenas productivas que están bajo este nivel. Y señalando quizá los dos aspectos más importantes, vemos que el transporte y también medios masivos son los que han estado creciendo de forma importante, así también como el comercio también ha estado creciendo, están en 110 y pues esta es una buena noticia para este sector en particular. Y en el caso de algunos otros, por ejemplo, de apoyo a actividades profesionales independientes para apoyo a negocios, estos han estado cayendo, es una mala noticia para nosotros, mientras que otros como el alojamiento, por ejemplo, también han tenido un crecimiento bastante importante, y el PIB de servicios también es muy importante considerarlo, dado que está creciendo, ¿no? También de forma importante, así que vemos que hay cierta desigualdad o una situación mixta en el resultado del crecimiento. Entonces, México sí va a crecer, pero en algunos sectores, y eso es lo que hay que tomar en cuenta, dependiendo de en qué nivel estamos en nosotros, ¿verdad? Aquí está el otro aspecto, aquí hemos estado hablando sobre lo que es la producción por el lado de la oferta, pero vamos a ver ahora sobre la cuestión de la demanda. Vemos que en el caso de bienes totales el crecimiento es mayor. Sí hay evidentemente en los últimos datos una caída, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo también en el crecimiento sobre la cuestión del sector primario. En caso de los servicios nacionales, el consumo, en términos de servicios, sí ha crecido menos, ¿no? En términos de promedio está entre lo que es el 110 y el 100, pero todos están en crecimiento hasta este momento. Esto del consumo privado obviamente da la posibilidad de inversión. Obviamente, al tener mayores utilidades, se ve la posibilidad de estar en mejor posición de pedir financiamiento o de utilizar la reinversión de utilidades para poder seguir invirtiendo. La que se ha visto con mayor condiciones es la maquinaria y equipo total, es la que ha estado creciendo en términos de inversión, como también la construcción no residencial en términos de construcción, como lo veíamos que es uno de los sectores que más están siendo afectadas y que no tienen tanto mayor crecimiento. Y aquí es donde vemos, la construcción residencial de plano tiene una caída bastante importante. Entonces, hay que matizar ese crecimiento del Producto Interno Bruto en México, pero que no todos los sectores se van a ver beneficiados por esta situación. Y en lo que cabe a lo que es el comercio exterior, también podemos darnos cuenta de que se ve afectado por la desaceleración mundial, ¿no? Realmente México ha estado en una condición apropiada, es decir, vamos a decir, aunque es deficitaria, una balanza adecuada, una balanza eh, pues positiva para la situación que hemos estado viviendo, y esto pues es una buena noticia para aquellos que tienen que ver con el comercio exterior, ya sea de forma directa en esos canales de producción o aquellas otras empresas que están en otros canales pero que intersectan a este tipo de canales y que se ven beneficiados por el desempeño de las exportaciones y obviamente en el caso de las importaciones. Cabe señalar que aquí sí hay ciertos efectos porque el peso que hoy, el momento en que estamos haciendo este análisis, está en 17, perdón, en 16.74, o sea, se ha estado apreciando el peso muy importante. No hay que olvidar que esto beneficia a las empresas que están importando materia prima, pero perjudica las exportaciones porque los precios en términos de dólares se vuelven menos competitivos, ¿no? Entonces, es otro ámbito que hay que estar considerando y tomando en cuenta. Y en términos del mercado laboral, hasta ahorita,
si uno de los sectores que se ve afectado por desaceleración económica y por una posible recesión, normalmente pues es el ámbito del mercado laboral. Como vemos nosotros aquí, no hay efecto todavía, por lo menos hasta el reporte, ¿no?, de este trimestre. Realmente la gente está ocupada, ¿verdad? Tiene trabajo, se ve tanto en esta gráfica sobre lo que es los afiliados al IMSS, también la tasa de participación laboral nacional, vemos un crecimiento en términos de hombres y mujeres, y por obvia razón, dado que hay ocupación laboral, pues aquí vemos la tasa de desocupación o de desempleo a nivel nacional, que se ve una clara caída. Vamos a ver cómo se sigue comportando, pero la caída es evidente. Esto muestra o marca que todavía hay actividad económica, porque al tener empleo la gente tiene dinero, tiene ingresos y por lo tanto tiene capacidad de consumo todavía. Por eso es lo que estamos señalando sobre las decisiones que hablamos al principio, ¿no? Sobre este aspecto importante. Ahora, la política monetaria del Banco de México en términos de las tasas de interés va a depender de cómo se comporte la inflación. Hemos estado dando o teniendo datos bastante importantes, interesantes por parte de lo que es la inflación, que esto, recuerden, la calcula el INEGI. Ya actualmente la inflación que se reportó para el mes de junio fue del 5%, 5.02, 5.01%, por ahí está. Es decir, ha estado cayendo de forma importante, lo cual pudiera ser una señal de que el Banco de México en cierto momento pudiera estar pensando en bajar las tasas de interés. Lo que no se sabe si este año. Lo que ellos dijeron fue que no, que la iban a mantener todavía quizá, si no subirla más del 11.5%, que es la tasa ahorita objetivo ponderada para un día, ya no subirla, pero no bajarla. ¿Cuál es la razón? La inflación subyacente. Hay que recordar que la inflación subyacente elimina ciertos elementos volátiles como alimentos y energía. Entonces, si a pesar de eliminar estos elementos volátiles, que la realidad es que están cayendo, todavía la subyacente, el hecho de que esté por arriba de la inflación general, no es una buena noticia, lo que daría como una evidencia de que no se vence todavía la inflación. Por lo tanto, lo que están decidiendo muchos bancos centrales alrededor del mundo, la mayoría, es mantener una política neutral, es decir, ya no subir, hacer una pausa en la subida de las tasas de interés. Con el nuevo dato, posiblemente se ve más claro el hecho de que el Banco de México se mantenga en pausa en este sentido. Se espera, para el dato que estamos esperando al momento de hacer este video, es que la Reserva Federal sí suba las tasas de interés. Más o menos arriba del 90% del consenso indica que se van a subir del 5.25 al 5.50%, es decir, 25 puntos base. Así que, aunque la inflación en Estados Unidos también bajó de forma importante en un 3%, cuando la estimada era de 3.1%, pues esto ha generado, por un lado, que las inversiones en el mercado financiero de riesgo pues hayan subido, mientras que el dólar haya caído, y por lo tanto esto ayuda a que monedas emergentes se revaloricen o se aprecien, que es el caso de México, ¿no? Que ya llegamos a 16.74%. Por lo tanto, en conclusión, la inflación subyacente, el hecho que esté por arriba de la inflación general, esto marca que la inflación todavía no se vence plenamente. Entonces, todavía podríamos ver una actitud de parte del Banco Central de mantener por lo menos las tasas de interés altas, pero eso obviamente, como dijimos, le va a pegar a la economía. Esos son algunos de los aspectos que obviamente van a pegar en términos de costos, tanto costos, bueno, vamos a hablar costos operativos, ¿no? De costos operativos vemos que las mercancías son las que más han subido, ya están cediendo, ¿verdad? Pero están hacia arriba esto, lo cual obviamente para todos aquellos que manejan este tipo de bienes o ya sea bienes intermedios o bienes finales de consumo, pues ha estado bajando, pero obviamente son las más altas, a diferencia de servicios, que los precios no han subido tanto, y ahí está la subyacente. De hecho, servicios está por abajo de la subyacente, lo cual es una buena noticia para lo que es los servicios, pero no así para el resto de algunos otros sectores en cuanto a las mercancías.
Aquí nuevamente, en términos de sectores más detallados, más específicos, encontramos alimentos y bebidas que son los que más han subido. Aquí están las mercancías y el resto de mercancías se mantiene con una elevación menor. Y obviamente eso pega directamente en cuanto a los costos, pero vemos que también por sectores es desigual, entonces hay que tener cuidado. Obviamente donde están subiendo más los precios, eh, se tiene que tener mayores decisiones para poder mantener la liquidez, ¿no? Y dentro de servicios tenemos servicios de educación y vivienda, que son los que más han subido. Están servicios, está educación y vivienda, ¿no? Que es la que más ha bajado, pero al mismo tiempo esto se debe también a la poca crecimiento económico, pues obviamente los precios tienden a subir, que también puede ser una señal de posible baja en la economía, lo cual obviamente la gente se mantiene al margen de pedir a crédito ahorita tan caro y en un momento en donde estamos esperando una ralentización económica, ¿verdad? Bajo este tenor o bajo esta situación. Por lo tanto, bueno, ya mencionamos la política monetaria por parte del banco, dijimos, se va a estar manteniendo. Vemos en esta gráfica que ellos entregaron durante ese trimestre que efectivamente la inflación ha estado ya marcada por esta línea o esta flecha punteada negra, sí ha estado cediendo pues a la alza tan fuerte y agresiva que hizo el Banco de México, que en lo personal a mí lo que me preocupa es que esto obviamente va a tener una repercusión en la economía. Actualmente ya tenemos una inflación del 5%, al momento de hacer esta presentación o de diseñar la presentación, teníamos el 6%, o sea, todavía falta para llegar al 3% que el Banco de México está esperando. Lo que se está tratando de vislumbrar es que a lo mejor lleguemos este año al 4.20%. Si esto es así, hablaríamos de que el Banco de México efectivamente mantendría las tasas. Ya no las subiría, pero sí las mantendría, ¿no? Y aquí muestra cómo se fue subiendo desde febrero de 2021, que estábamos al 4%, así fue subiéndose en esta condición hasta llegar al 11.25, tomando en cuenta que la última decisión fue ya no seguir subiendo las tasas, pero la idea es no bajar las tasas de interés. Eh, Algo que también nos preocupa, rápidamente lo mencionamos, es que ante esta subida tan agresiva por parte del Banco de México, como en otros países, la curva de la tasa de interés se invirtió. La tasa de interés, como todos sabemos, las tasas son más caras en largos plazos que en cortos plazos. Es decir, el comportamiento natural de la curva de las tasas de interés es con una pendiente positiva, como lo marca esta línea punteada verde. Sin embargo, actualmente está invertida. Es decir, tiene una pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Esto podría ser una señal de una posible recesión, porque sí vemos que en un año las tasas son más altas que quizá en un bono de 10 años, como ustedes lo ven aquí en azul y en amarillo. Esta es la tasa a un año y la tasa a 10 años, miren por dónde anda, lo cual obviamente marca una diferencia importante y es lo que establece esta inversión en la curva de la tasa de interés. Esto no es buena noticia y pudiera ser una señal. No necesariamente tiene que pasar, pero puede ser una señal. Por lo tanto, de alguna manera nos están indicando que las condiciones son un poquito adversas. Ahora, sin embargo, el Banco de México, para poder calmar las ansias, presentó estas gráficas sobre el tipo de cambio, la volatilidad del tipo de cambio y las tasas de interés a 10 años. Básicamente lo que quiere manifestar aquí es cómo se comportó el tipo de cambio en crisis, como fue en el caso del COVID y también lo que fue la crisis financiera en el 2008, que fue una de las crisis más fuertes. Vean ustedes cómo tuvo un efecto importante tanto en la depreciación del tipo de cambio, pero sin embargo ellos están viendo que este ha sido el comportamiento del tipo de cambio en esta turbulencia financiera de 2023, porque las ha habido. Ha habido quiebra de bancos, ha habido una alza de la tasa de la inflación de forma importantísima, ha habido problemas geopolíticos, en fin, toda una serie de cuestiones. Sin embargo, se dan cuenta que esta turbulencia no ha afectado al tipo de cambio. La volatilidad también del tipo de cambio ha sido mínima, de hecho ha sido de apreciación del tipo de cambio, lo cual de alguna forma el Banco de México dice no tendremos un efecto negativo, lo cual entonces
para esta presentación, ellos quisieron decir, no tendrá una afectación en la economía, lo cual es una buena noticia en ese sentido. Sin embargo, nuestra sugerencia es cuidar la liquidez, cuidar los ingresos, ¿verdad? Fijarse bien en dónde estamos invirtiendo, cómo estamos haciendo, es decir, todos los activos que se tengan estratégicos, que den valores, hay que mantenerlos y quizá otros activos que no son tan estratégicos, probablemente hay que venderlos, hay que mantener lo que es el modelo de negocio en todos sus factores que estén contribuyendo al crecimiento. Todo lo que no esté contribuyendo probablemente sea momento de quitarlo y hay que tener cuidado en este sentido. Y la tasa de interés, pues lo vemos que no se ha movido a diferencia de las crisis anteriores, pues no ha habido tal cuestión en la turbulencia financiera del 2023 que tanto preocupaba, ¿verdad? Por lo tanto, el Banco de México lo que da pues es un crecimiento del 2.3% en términos del Producto Interno Bruto, marca como muestra la gráfica, marca un crecimiento, hay que notarlo, ellos lo están comentando, que puede ser del 1.7 al 2.9. Recuerden que el 2.9 es el que da la casa de bolsa Monex, pero estamos hablando de 1.7. Ese es su intervalo que están manejando más o menos, ¿verdad? En términos de el 23. Pero para el 2024, noten que estamos hablando del 1.6%. Es un crecimiento importante, como dijimos, del 53%, es decir, creceremos menos en un 53%. No estoy hablando que el Producto Interno Bruto vaya a bajar, sino estoy hablando de comparar en términos porcentuales el 1.6 contra el 2.3%, hablando de un intervalo del 0.6 al 2.6, ¿verdad? Si se dan cuenta, comparado con el anterior, pues obviamente es una noticia favorable que si ya no vamos a crecer al 1.6, sino al 2.3, pues eso es magnífico. Pero el detalle es que para el 2024 ya no se tiene una situación tan optimista, porque estamos hablando ya no solamente del 1.8% de PIB, sino del 1.6%, lo cual para el 2024 realmente es más pesimismo. Entonces, nos faltan 6 meses para terminar 2023. Hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Por lo tanto, para terminar este video, nuestras reflexiones son las siguientes. Varias instituciones financieras están mejorando el crecimiento para México para el 2023 y también otras economías emergentes, lo cual obviamente esto es favorable. Hay que utilizarlo para poder mejorar la estructura financiera de la empresa para que se pueda hacer frente a una ralentización de la economía y que pudiera convertirse en una recesión. El peso sigue fortaleciéndose, ya vimos cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas en términos de importaciones y exportaciones. También podemos mencionar que todos los que mandan dólares a México, pues obviamente les están mandando menos dinero a sus familiares en México, ¿no? Porque al momento en que cambian los dólares en pesos, pues lo cambian por menos pesos, lo cual obviamente ya es una afectación. Y estaba yo leyendo hoy un artículo a través de investing.com, donde muchos de los rendimientos que se tienen en dólares en acciones a través del sistema de cotización internacional o de internacional de cotizaciones, pues muchas empresas en dólares están generando rendimientos del 200%, pero ya cuando lo pasas a pesos, pues llega a ser entre un 8 y un 15%. O sea, la caída es importante por el efecto que se está dando sobre la fortaleza del peso, ¿no? Y en cuanto a Estados Unidos, ya lo hemos dicho, si hay una situación de recesión en México, perdón, en Estados Unidos, pues eso le va a afectar a México. El problema actual es que los datos macroeconómicos están dando signos mixtos. Algunos manifiestan que sí va a haber una recesión profunda, mientras que por otro lado va a haber una recesión leve, ¿no? Pero casi todo está señalando en cuanto a una recesión. El problema va a ser qué tan profunda va a ser o no. Por supuesto, le va a afectar a México si hay una recesión, sea de una o de otra manera, ¿verdad? Quizá por eso son los datos para el 2024, pero obviamente va a tener una afectación en todas las empresas. Y hemos querido pasar dentro de esto, pues algunos sectores que se están viendo más afectados que otros. Ahora, nosotros qué sugerimos? Bueno, es necesario hacer un diagnóstico financiero de la empresa. Es evidente. Muchas veces el hecho de concentrarse en lo que es
valuación, perdón, lo que es el modelo de negocio y no concentrarse en este tipo de datos macroeconómicos pudiera ser fatal para muchas empresas. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que es necesario hacer un diagnóstico financiero de la empresa para saber exactamente cuál es el estado real financiero de la empresa. Recuerden que el hecho de que una empresa esté reportando utilidades, utilidad neta, no significa que esté generando valor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Es necesario hacer una evaluación financiera, un diagnóstico financiero de la empresa y, por supuesto, comparar esto con los datos macroeconómicos que se nos están presentando para ver qué es lo que se puede hacer en términos de las debilidades y las fortalezas que la empresa tiene en términos financieros. El otro aspecto es que todo esto es para poder cuidar la liquidez, cuidar también la solvencia y cuidar, por supuesto, la estabilidad, es decir, cuidar el endeudamiento de las empresas. Nosotros hacemos este tipo de análisis, estamos a sus órdenes, por supuesto, por ejemplo, el grado de apalancamiento operativo, que es el efecto de las ventas sobre la utilidad operativa, que es la generación de valor, el punto de equilibrio, las ventas respecto al punto de equilibrio, esta es una cosa muy dinámica, que depende también mucho de la forma en que se está gestando o se están gestionando más bien los costos en las empresas, hay que evaluarlo también. Y por supuesto, lo que decíamos ahorita que estaremos creciendo más de lo previsto, es necesario que las empresas aprendan a manejar un flujo de efectivo contingente. Pues ha sido un placer para mí el poder haber presentado toda esta información para todos ustedes, ¿verdad? Para que tengan una idea de qué tan importante es este tipo de reportes para las empresas, que es muy, muy, muy importante. Solamente me basta decir que hubo ciertas preguntas que le hicieron a la gobernadora del Banco de México que no contestó. Entre algunas de ellas, precisamente, se le preguntó en cuanto al efecto de la economía por la alza de las tasas de interés y ninguno de los gobernadores y subgobernadores del Banco de México dieron una respuesta a esta pregunta. Por eso lo hemos querido nosotros no señalar o marcar como un error, pero sí que lo vemos nosotros que es algo que se tiene que tomar en cuenta. Como siempre y en todos los casos, estamos para servirles. Nosotros nos concentramos básicamente en apoyar a las pymes en el ámbito de aquel aspecto financiero que muchas veces no se tienen, ¿verdad? Son empresas que pues, realmente utilizan los estados financieros para pagar impuestos, utilizan al contador para esto. Sin embargo, nosotros pues queremos apoyarlos de esta manera, ¿verdad? Por lo pronto, esperemos que este video les haya sido útil, ¿verdad? Lo hemos hecho con ese propósito, como los que estaremos mencionando y estaremos expresando y publicando para siguientes fechas. Mientras tanto, ha sido un placer. Eduardo Semadeni de CEMES Consultoría Financiera. Ha sido un placer poder tener contacto con ustedes a través de este medio. Que la pasen muy bien.